Si les aparece la gráfica, la gráfica que venía en el primer ejercicio, si la están viendo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuáles eran las respuestas del mini examen? Recuerden que lo que tenían que hacer era observar las gráficas que aparecían ahí y determinar qué era lo que se estaba haciendo, si se estaba haciendo, bueno, determinar qué tipo de aproximación se estaba indicando ahí. Tenían 4 opciones en cada una de las respuestas. No, tenían 5 opciones y tenían que seleccionar todas las posibles respuestas que ustedes consideraron. Entonces, en este primer ejercicio, ¿quién me puede decir cuál fue la respuesta correcta? Sí, es una aproximación por defecto o una suma inferior. ¿Por qué? Tienen que observar la altura de cada uno de estos rectángulos, que son los que están definiendo la aproximación para el área bajo esta curva en el intervalo de A a B. Y pueden observar, para empezar, que en el primer intervalo la altura del rectángulo pues está completamente por debajo de la curva, ¿verdad? Pareciera que su altura está determinada también por el punto en el extremo izquierdo del primer intervalo. Pero cuando observan el segundo intervalo, se darán cuenta que la altura del rectángulo está determinada por el extremo derecho del intervalo. Entonces no es ni una suma por la izquierda ni es una suma por la derecha, porque aquí en el primero y en el segundo pues está cambiando. Entonces la única respuesta es que sea una suma inferior, porque todos los rectángulos están completamente contenidos debajo de la curva. ¿Sí? Entonces esa era la respuesta al primer ejercicio. En el segundo ejercicio, ¿quién me puede decir cuál es la respuesta correcta? Sí, es por punto medio. Aquí a lo mejor no es muy claro, pero pueden ir descartando las opciones. Por ejemplo, en el segundo intervalo pueden ver que la altura del rectángulo tiene una región, esta de aquí que les estoy señalando, que pasa por encima de la curva. Entonces podrían pensar, bueno, si pasa por encima es una aproximación por exceso, pero también tiene una parte que pasa por debajo. Entonces no puede ser una aproximación por exceso, porque tiene una parte del rectángulo que pasa por debajo de la curva, ¿sí? Entonces no pueden ni estar ni arriba ni abajo. A lo que me refiero es no pueden tomar esta como una aproximación por exceso, porque por ejemplo este último intervalo pues se ve como que está por debajo de la curva, ¿verdad? Entonces no es una aproximación por exceso, ni tampoco es una aproximación por defecto, porque tiene rectángulos que pasan por encima de la curva. Si se fijan con cuidado, van a ver que la altura de cada uno de estos rectángulos está determinada por el punto medio del intervalo. Por ejemplo, el punto medio del primer intervalo pues es algo como por aquí. Entonces la altura que tiene el rectángulo está determinada por el valor de la función en ese punto. En el segundo intervalo observan dónde cruza el punto medio con la gráfica de la función, y en ese punto se traza la altura del rectángulo. En el tercero igual, se busca el punto medio, se ve dónde intersecta la gráfica y ahí se traza la altura de ese rectángulo, y lo mismo es para los siguientes. Entonces sí, la respuesta aquí es que esta es una aproximación usando puntos medios.
En la tercera, ¿quién me dice cuál es la respuesta de la tercera? ¿por la derecha? Sí, es una aproximación por la derecha. ¿Por qué? Porque pueden ustedes observar en el intervalo el primer intervalo, van a ver que la altura está definida por el extremo derecho del intervalo. En el segundo intervalo también sucede lo mismo. En el tercero también. En todos. Entonces está pasando eso. A lo mejor se podrían haber confundido observando el segundo intervalo y pensar que es una aproximación por defecto porque este segundo rectángulo está completamente por debajo de la curva, pero luego pueden observar el tercero y ver que hay un rectángulo que está por encima. Entonces no es ni por defecto ni por exceso. Eh, y lo que sí pueden notar es que, bueno, pues la función toma sus valores definidos por el extremo derecho de cada uno de los subintervalos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. El ejercicio 4, ¿qué tipo de aproximación se está señalando ahí? Así es, en este caso tienen dos posibles respuestas. En cada uno de estos subintervalos, la altura de los rectángulos está determinada por el valor que toma la función en el extremo derecho de cada uno de estos subintervalos. Se fijan en el primero, tienen un rectángulo cuya altura está determinada por el valor de la función en este punto de aquí, que corresponde al extremo derecho del subintervalo. En el segundo rectángulo sucede lo mismo, la altura está determinada por el valor de la función en este punto, que es el extremo derecho de este intervalo. En el tercero lo mismo, en el cuarto lo mismo. Entonces es una aproximación por la derecha, pero también es una suma superior o aproximación por exceso, porque todos estos rectángulos están también definidos por el máximo de la función en cada uno de los subintervalos. ¿Sí? Por ejemplo, en el último, pues el máximo de la función se encuentra en este mismo punto, que es el extremo de la derecha. ¿Sí? Entonces aquí tenían que señalar las dos opciones, que era una aproximación por exceso o superior, o una suma por la derecha. Esa era la respuesta correcta. Señalar las dos opciones. En el problema número 5, ¿quién me dice cuál es la respuesta? La izquierda. Aproximación por la izquierda. Sí, es una aproximación por la izquierda. A lo mejor en el primer rectángulo no queda muy claro, pero por ejemplo pueden observar el tercer rectángulo, el tercer intervalo. La altura de este rectángulo pues, está determinada por el valor de la función en el extremo izquierdo. Se pueden dar cuenta que eso va a suceder en el cuarto, en el quinto, en el sexto. ¿Sí? Entonces sí, es una aproximación por la izquierda. Y nada más, no pueden decir que sea por la izquierda y por exceso, porque por ejemplo tienen esto, el cuarto rectángulo está por debajo de la curva y el último rectángulo está por encima de la curva. Entonces no es ni por exceso ni por defecto, sino simplemente una suma por la izquierda. Entonces esa era la respuesta correcta. Y en el último, ¿quién me dice qué tipo de aproximación se está usando ahí? ¿No? ¿Nadie? En el... no. Si fuera por punto medio,
Por ejemplo, tomemos el primer intervalo. Si fuera por punto medio, entonces ubico la mitad, justo la mitad del intervalo del primero, y me fijo más o menos en dónde cruza la gráfica, y la tendría que estar cruzando por aquí, donde este punto que está hasta arriba, ¿verdad? Entonces hasta acá hubiese tenido que trazar la altura de este rectángulo si estuviera usando una aproximación por punto medio. Hasta acá tendría que haber sido. Y en el segundo renglón, haciendo el mismo procedimiento, la altura tendría que haber quedado hasta abajo, ¿sí? Entonces esta aproximación no es usando puntos medios. Tampoco es una aproximación por defecto, porque pueden observar el segundo intervalo, la altura del rectángulo excede la gráfica de la función. Entonces no es una aproximación por, por defecto. Tampoco es una aproximación por exceso, porque en el primer intervalo pueden observar que la altura del rectángulo está completamente por debajo de la gráfica, ¿verdad? Pero sí se pueden dar cuenta que es una suma por la izquierda y es una suma por la derecha, porque la altura de estos rectángulos está determinada por el valor de la función en el extremo izquierdo de cada uno de los intervalos, pero también está definida por el extremo de la derecha de cada uno de estos intervalos. Entonces la respuesta correcta era una suma por la izquierda y una suma por la derecha. ¿Sí está claro? ¿Tienen preguntas de este mini examen? ¿No? Ok.